Y tiene toda la razón el magistrado en el sentido de que la Sala Constitucional es la única intérprete, ni siquiera la última o la más alta intérprete, es la única intérprete de la constitucionalidad. Sí, es el modelo costarricense que siguieron los constituyentistas del año 99. Es correcto. La innovación del derecho de la jurisdicción constitucional no es venezolana. O sea, el derecho constitucional con una jurisdicción propia es en sí un gran aporte de la legislación europea, donde se estila más que el Tribunal Constitucional sea un tribunal aparte a los tribunales supremos o a las Cortes Supremas para evitar conflictos de intereses, ¿okay? y conflictos de competencia. Dos términos, Luis, en los cuales desarrollar un debate o un análisis sobre este tema son los siguientes. ¿Cuáles son los alcances de los controles constitucionales y qué es el principio de la continuidad administrativa? Primeramente, debo hacerte mención de que todas las leyes de la República, desde la Constitución hasta la más ínfima de las normas, ínfima en cuanto a jerarquía, tienen como único intérprete a los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea en su condición de jueces ordinarios o los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando tú le pides a un profesional del derecho su opinión sobre la norma, estás haciendo una petición correcta. Estás pidiendo una opinión muy personal sobre algún contexto jurídico. Pero tú no puedes pedirle una interpretación a un abogado en libre ejercicio o en función pública que no sea juez de la materia de la cual se está hablando. Los únicos funcionarios que tienen la facultad de interpretar la Constitución son los jueces ordinarios de nuestro país y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A esto le conocemos como control difuso y control concentrado. El control de la constitucionalidad, los garantes de que la Constitución se cumpla en toda la República, son los jueces investidos de la República Bolivariana de Venezuela. El control difuso recae sobre todos los jueces ordinarios, desde el juez de municipio, juez de primera instancia, hasta los jueces de las Cortes de Apelaciones. Se le llama control difuso en el sentido de que en sus distintas competencias y jurisdicciones ellos están en la obligación de preservar el hilo constitucional, y uno de los trabajos más extenuantes y agotador de los jueces de la República es el hecho de que un juez del municipio Infante no puede contradecir en su decisión a una sentencia que haya sido dictada en el Tocuyo, Estado Lara. Esa exhaustividad es algo para la cual los jueces están preparados. Ese control de la constitucionalidad, lo dice por sí mismo su nombre, es mantener en una sola línea la posición del Estado venezolano frente a hechos específicos. No puede darse en una república el hecho de que te encuentres sentencias contradictorias, porque entonces se lesiona el Estado de Derecho. El control difuso es la competencia de los jueces ordinarios para interpretar cada una de las situaciones que llega a su despacho. Pero los jueces no interpretan en un micrófono. Los jueces interpretan a través de un acto llamado sentencia, ¿ok? Y con todos los procedimientos para hacerlas definitivamente firmes o recurribles. El control concentrado de la constitucionalidad, Luis, recae específicamente sobre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero en 1999, la incursión del concepto de la Sala Constitucional fue uno de los aportes más importantes del constituyentista de ese momento. La Sala Constitucional pasa a ser una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia que en todo su conjunto conforman la llamada Sala Plena. Se entiende la Sala Plena como el conjunto de los más de 30 magistrados quienes tienen la facultad de constituirse en pleno para el inicio del año judicial, como para conocer de aquellas situaciones que indique la Constitución y la ley. Cada sala va a atender un aspecto distinto en el área del derecho. La Sala de Casación Social, la Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Civil, la Sala Constitucional, la Sala Político-Administrativa, cada una de estas salas va a atender en el ámbito de su competencia, ¿ok?, el correcto uso y aplicación de la Constitución de la República Bolivariana. Sin embargo, lo que nosotros en derecho recuerdo que llamábamos en nuestros años de pregrado, lo que nosotros llamamos la suprasala, ¿bien?,
es la figura que tú acabas de mencionar y que muy bien lo explicó la magistrado Luisa Estela Morales Lamuño. Es la sala intérprete única y definitiva intérprete del texto íntegro o del texto directo de la Constitución Nacional. Esta sala constitucional, Luis, tiene además el control concentrado, el ejercicio del principio de la revisión constitucional. Una norma novísima a partir de 1999, que además de tener el control concentrado conjuntamente con el resto de los magistrados, tienes un poder adicional y de allí que se le llame la suprasala. Yo, al igual que todos ustedes magistrados, puedo interpretar una norma con la misma autoridad en el ámbito de mi competencia, pero solo nosotros, los magistrados de sala constitucional, podemos revisar lo que tú decidas y decirte si es aplicable o no. En consecuencia, va a haber un peldaño por encima de la Sala Constitucional al resto de los tribunales del Tribunal Supremo de Justicia y obviamente por encima de todos los tribunales del país. Esta disposición es constitucional, Luis, pero en el año, si mal no recuerdo, en el mismo año 2000, entre el año 2000 y 2001, hubo un conjunto de sentencias que fueron publicando la Sala Constitucional y que implicaron gran debate en todas las universidades, en las aulas con los estudiantes y a nivel de posgrado entre los constitucionalistas. Y fue el hecho de que el mismo tribunal, para cubrir los vacíos que había dejado a la Constitución, como toda ley que no puede ser perfecta, hay vacíos, hay lagunas legales, empieza a publicar jurisprudencia interpretando cuáles son los alcances de su propia facultad de revisión. Hay una famosa sentencia conocida como la sentencia Matamillán, porque suelen las sentencias del TSJ, por lo incómodo que implica identificarlas correctamente, que es con número de sentencia, número de expediente y año, suele identificarse con el nombre de alguna de las partes involucradas. La famosa sentencia Matamillán, que si colocas en Google sentencia Matamillán te va a aparecer inmediatamente como primera opción, te habla de que la Sala Constitucional declara en una decisión suscrita por unanimidad que no solamente tienen la facultad de interpretar los actos judiciales del resto de los magistrados, sino que ellos pueden interpretar cualquier normativa y cualquier acto administrativo, aún sin que algún particular lo solicite. Este superpoder permite de que esta sala en cualquier momento pueda actuar sobre un acto judicial o administrativo que haya sido dictado en cualquier lugar del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y fuera de ella en el caso de las embajadas y consulados. ¿Qué particularidad tiene la Sala Constitucional? Que las decisiones de la Sala Constitucional son irrecurribles. Y de allí que ciertamente la magistrado... ni siquiera ante la sala, no la sala plena, porque la sala plena es todos constituidos, la Sala Constitucional, ante todos los magistrados del TCJ. Ni siquiera entre todos los magistrados del TCJ, porque resulta que la sala plena tiene facultades de tomar decisiones y esta sala plena funciona, Luis, por mayoría de votos. 30 y tantos magistrados pueden decidirte a razón de la mitad más uno, tomando en cuenta los que se abstengan y pueden tomar una decisión. Pero este grupo de magistrados de la Sala Constitucional perfectamente puede, con base a sus atribuciones legales establecidas en la Constitución y con base a esa aclaratoria de aquella sentencia Matamillán en principio del año 2000, puede perfectamente decirle al resto de los magistrados: yo interpreto lo que quiso decir la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y ya para tratar de diferenciar en el término más simple posible lo que es control difuso y control concentrado, aplicamos otro punto, que es el hecho de que esa característica de tener el poder de declarar la validez o no de actos judiciales o administrativos es lo que conocemos en la doctrina como el legislador pasivo. El legislador activo es la Asamblea Nacional quien crea la ley, pero el legislador pasivo es el TSJ, quien puede decirle incluso al presidente de la República o a la Asamblea Nacional que el decreto o la ley que han promulgado son absolutamente inaplicables y en consecuencia se le conoce en lo más común del lenguaje del derecho como el legislador pasivo. No es el legislador que crea, pero sí es el legislador que te puede decir qué es lo que no se va a aplicar.